Películas vapuleadas por la crítica pero consentidas por la taquilla. Hace apenas unos días, Francis Ford Coppola mostró al mundo el primer avance de su película Megalópolis. La pieza comenzaba con citas de supuestos críticos de cine que en su momento hablaron mal de las películas anteriores del director para después presentar en imágenes a la megapelícula. Más tarde se supo que las citas eran falsas y el avance fue descolgado de internet. Movida de mercado o no, las reacciones al video nos dan oportunidad de hablar de ese extraño fenómeno, uno que ocurre entre lo que dice la crítica de una película y el lugar que esa misma pieza toma en la historia, ya sea la de una película buena que fue mal apreciada, una película que a pesar de todo ganó premios o que hizo mucho dinero en taquilla. ¿Cuántas y qué películas han estado en esa posición? Podemos hacer una lista larga de ellas y a eso se va a dedicar este podcast Cine Garage. Repasar películas vapuleadas por la crítica y que después se convirtieron en un fenómeno. Ya veremos qué tipo de fenómeno. Para ello, invitamos a Edgar Apanco, analista especializado en la industria cinematográfica y amigo entrañable de Cine Garage. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Edgar Apanco, ya no tengo que presentarte, ya vives en Cine Garage, ya estamos viendo cómo incluirte en la nómina. Prometo que eso pronto ocurrirá en la primera oportunidad. No voy a ahondar más, la gente sabe quién eres, la gente te ve en tele, la gente te oye en radio, la gente te ve en Twitter, muy activo. Bienvenido nuevamente a los micrófonos Cine Garage. Qué gusto estar otra vez platicando contigo, querido mío. Y ya, pues, listos para platicar de un tema que... A platicarle, ¿no? Platicar, exacto. Pues sí, porque ya lo dije en la introducción, el avance verdadero de Megalópolis de Francis Ford Coppola con citas falsas de críticas desfavorables a las películas de Coppola causó mucho revuelo, sí. ¿no? Primero porque, pues, todo mundo en primera dijo, a mí siempre me ha gustado Coppola. No es cierto, ¿no? Yo los he visto renegar. Y hablo del entorno mexicano, los he visto renegar del señor a la primera oportunidad y luego se quieren lamer la herida diciendo, no, a mí siempre me ha gustado, número uno. Número dos, por muy buenas o por muy malas críticas, falsas o no, a Coppola siempre le ha ido mal justo con la crítica. Los críticos no han sabido, creo, captar los mensajes y las inspiraciones que Coppola lanza al mundo y de manera tradicional, y eso le ha pasado a prácticamente todos los directores de su generación. La crítica de su momento no los trató bien y las películas luego acabaron instaurándose. Exacto, tomando su lugar. Exacto, acomodándose en la historia, algunas un poco más visionarias que otras, unas que agarran, que obtienen, digamos, predominancia en el futuro, ¿no? Películas que se hacen importantes después por el tema, por lo que tú quieras. Y luego eso me hizo pensar, a ver si llegamos hasta allá en este podcast, en el papel de la crítica contemporánea, porque un poco, dime si estás de acuerdo, a lo que le jugaba el avance de Megalópolis, era de, pues es que antes la crítica te decía si las películas están buenas o están malas. O sea, antes para la gente que dice, ¿no? Que la crítica de cine está muerta, no, la crítica de cine hace otras cosas. Para mí va al revés, los influencers están haciendo ahora lo que la crítica de cine hacía hace 50 años. O sea, así de diferentes son. Hace 50 años alguien te podía decir está buena, está mala, e incluso te podía decir que es un atrevimiento con el que yo he peleado desde siempre, ve a verla o no, que es justo lo que hacen los influencers ahora. No sé si estés de acuerdo que a eso también le jugaba el avance, quizás sin querer, ¿no? A decirnos, la crítica ya debería haber cambiado y esto pasaba en el pasado. No sé cómo viste tú el avance y el fenómeno alrededor. Sin querer queriendo. Sí, desde luego iba plan con maña. Vean, siempre nos han dado malas críticas, siempre ha sido así y siempre han terminado todas por ser obras maestras. Entonces, si ya sabemos cómo funciona la crítica, cómo ha sido de cruel y despiadada con nosotros, en esta ocasión, por más cosas feas que digan, ustedes saben qué van a ver. Van a encontrar una gran película que ustedes tienen que ver y juzgar por ustedes mismos. Entonces, con ustedes, Megalópolis. Entonces, a eso estaban jugando desde luego. Y lo que mencionabas, antes los críticos quizás tenían ese poder. Digo quizás, y ahora quizás los influencers tienen ese poder
Pero vamos a empezar por un dato que es tristemente contundente. Números, ya A sabes, ver. me encantan los A ver, números. números, ¿qué es lo tuyo y no es primer lo dato mío? sí, bien importantes los críticos. Sí, claro, si no, ¿qué pasaría con todos nuestros admirados y queridos colegas? Pero la realidad es que la decisión de compra de un boleto de película se hace en 3 de cada 4 casos, entre el 70 y el 80% de los casos, frente a la marquesina. Una vez que ya estás ya estando ahí. Ya estando allí, no sabiendo las críticas, es más, lo único que a veces tomas como referente es la descripción con Arial 10 que está en los cines, ¿no? Que es la peor descripción, además, la más genérica. En el casi 80% de los casos, la decisión se hace en ese momento por el horario. Y en segundo lugar, por el género. Mira, una comedia empieza en 20 minutos o una de acción en 30. Y ya a partir de ahí decides de qué tienes ganas. Pero entonces, sobredimensionar este papel de la crítica, desde luego que lo tiene con cierto tipo de películas. Con películas enfocadas, desde luego, en el llamado cine de arte. Pero si pensamos en blockbusters, el papel de la crítica no es tan importante. Hemos tenido fenómenos absurdos donde las películas han sido destrozadas. Y mira, como todos vamos bien contentos a ver mi villano favorito, 4, ¿no? Entonces... Claro, antes de que dé los números, déjame a mí matizar, porque la crítica no tiene relevancia en la taquilla de esas películas. Exactamente, de esas. Esas películas están vendidas de antemano, la gente va a ir a verlas porque sí. En consecuencia, el papel de la crítica es otro ante esas películas. No es el de decir, que ya no lo es desde hace más de 20 años, según yo, vayan o no a verla. No, es un poco decir, mira, la película va por acá, está lanzando estos discursos, está hablando de esto puede ser bueno o malo. Quiero que sepas esto de lo que está hablando la película y tú decides si verla. Sí, claro. Y si la quieres ver, vela sabiendo lo que estás viendo. No, o sea, el papel de la crítica ya no es decir, no compren un boleto para esa, para nada. compren un boleto para el ciclo de Lars von Trier en la Cineteca, que yo jamás lo haría, yo jamás recomendaría a Lars von Trier, pero jamás voy a decirle a nadie no vea sus películas, ¿no? Sí, y con estos blockbusters en realidad buscamos un poco de validación. Si hay un crítico que nos dice, miren, pueden verla porque es para toda la familia, porque tiene grandes efectos especiales, entonces ya decimos, no voy a desperdiciar mi dinero, vale la pena que la vaya a ver. O incluso si todo es negativo, digo, pero a mí me gusta mucho Transformers, entonces claro, voy a ir a ver Transformers. Voy a verla. 17. No me importa nada. Y mencionabas el fenómeno porque creo que podemos entrarle por ahí al debate. A la hora de enlistar películas aquí, vamos a ir viendo, ¿no? Cómo juega y de qué nos está hablando la crítica, qué nos está diciendo la taquilla, qué nos venden los trailers, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, antes de entrar, esto no viene al caso, leía el otro día a un chavo muy molesto porque la película que fue a ver no tenía nada que ver con el tráiler. Y pues creo que en el 99.9% de las veces que uno ve un tráiler de una película, la película no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahí. De señora influencer no vas a estar hablando, ¿eh? Señor influencer, y podemos empezar por ahí, ¿no? Para entrar a ese fenómeno. Se vendía como una comedia disparatada, cuando en realidad, y ahí fue donde, fíjate, enganchó con el público sin que la crítica hablara de ella, porque yo vi bien poquitas reseñas. Poquitos, la verdad, bien poquitos se animaban a hablar de ella, como que, oye, ¿sí hablo bien? Ay, pero es que es demasiado... Sí, y si digo que sí me gustó, es que cine mexicano, no sé. Cine mexicano comercial y es como comedia, como humor negro, como que... Sí, de verdad era eso, ¿eh? Ya que hablábamos de la labor de los colegas, que es valiosísima, importantísima, había pocas críticas de señora influencer. Sí. Yo no hice porque se me fue en el tiempo, pero ahora que gané el Ariel, porque seguramente va a ganar, tendré que hacer mi reseña. Y señora influencer es justo un caso contrario. La crítica no habló de ella y se volvió un fenómeno. Tú lo tenías en tu lista que me mandaste. No sé qué querías comentar de ella sobre señora influencer. Antes de entrar con estos fenómenos donde crítica te destroza, que sería como, digamos, nuestro gran tema. Crítica te destroza, pero público dice, no me importa, te voy a ver. Hay ciertos fenómenos mexicanos en particular que o no tienen críticas, o en su momento tuvieron críticas que influían poco, tuvieron una taquilla más o menos, y ya después se convirtieron en fenómeno con estas grandes voces. Fue el caso, desde luego, de señora influencer, donde había nada de críticas, la gente la vio, se enamoró de ella, le gustó, y entonces los críticos retoman la película, la retoman en su corrida comercial, la retoman en su llegada a streaming, y una vez más se retoma cuando es nominada Mónica Huarte al Ariel. Entonces es una película que encontró su lugar con la crítica
después de que la gente fue engañada por un tráiler, la fue a ver, Sí. porque sí, en efecto, sí, ibas a ver lo que realmente era, iba a ser una película de 5 millones de pesos de recaudación. Sí. Y terminó siendo una película de 4 veces eso. Entonces sí, el engaño funcionó. Sin que se hablara de ella, ¿no? Sin que se hablara de ella. Y otra película del mismo director que le pasó más o menos lo mismo, Chilangolandia. Uh-huh. Que tenía el prejuicio de, pero yo ¿por qué voy a ver una película con la Chupitos donde en el póster aparece un bolillo gigante? Ese era pues por eso. Ese era el prejuicio de los críticos, ¿sabes? De los críticos. Yo por eso me la brinqué, porque dije, qué cosa tan naca, no lo voy a ver jamás, me ofende terriblemente. Escucho buenas críticas de la película, no gana en los Arieles, no es nominada siquiera, sí gana en los premios Canacine, pero no gana los premios que uno esperaría, el de campaña, que era una gran campaña. Gana premios de actuación, donde dices, quizás hay algo interesante. Me toca verla en streaming meses después y comprobo lo que ya algunos críticos decían. La película vale la pena. Pero entonces aquí era el prejuicio de una campaña que tenía que ser así para llevar a la gente al público, y pensamos que veníamos de tiempos pandémicos muy complicados, entonces tenías que jugar un poco al engaño. Entonces esos son dos casos de excepción que no quería dejar fuera de este conteo antes de ahora sí entrar a la crítica. Parece como título de Rocío Sánchez Azuara, ¿no? Se va abriendo el telón mientras Edgar dice: la crítica me destroza, pero el público después me adora. ¿Y por dónde quieres entrarle? Porque los ejemplos que yo tengo son diferentes, con esos voy a cerrar, porque además se refieren a un tema al cual quiero llegar después. Pero creo que me parece importante empezar a ver este fenómeno de justo lo que dices. La crítica no, pero la taquilla sí. Y quiero preguntarte algo para que me lo contestes desde la profundidad de tu gigantesco corazón. Tú que tienes, tú que no eres como yo de roca, tú que no eres como yo de papel aluminio. ¿La taquilla refleja la calidad de una película? Nunca de los nunca. Bueno, ¿verdad que no? No, desde luego que no. Y justo aquí vienen unos primeros ejemplos de películas familiares, que la gente quiere mucho estas películas, las quiso en su momento yéndolas a ver a cine. Después, en algunos contados casos, se tradujeron en algunas nominaciones en premios, sí llegaron a ese punto, pero en la mayoría no. Simplemente a la gente le gustaron mucho cuando las fue a ver a cine, y después cuando llegaron a plataformas. Y ejemplos hay desde mi más tierna, diría infancia, pero mentiría, juventud, cuando me empezaba a acercar de una forma más o menos profesional a esto, Space Jam. Es la primera. Space Jam. La versión La de Michael Jordan, exactamente. La primera, la buena, la original, digámoslo así, ¿no? Exacto. Crítica, destroza la película y la gente dice, ¿cómo no me gusta? Es una cosa nueva, es algo que no vemos muy seguido, ya sabemos esta combinación de animación con live action, y le fue mucho mejor en un sentido que en otro. ¿En qué sentido le fue mucho mejor? Con la gente. Segundo caso mucho más cercano para acá, y que ya ha tenido 4 secuelas, o sea, es decir, sí nos ha gustado, Hotel Transilvania. Sí. Una vez más, la crítica, si nos fuéramos a este esquema de agregadores de críticos como Rotten Tomatoes, ahí anda la película con 27% de aprobación, es decir, al 27% de los críticos les gusta. No es que tenga un 27 de calificación, sino que a 27 de cada 100, digamos. Sí, de cada 100, 27 dicen está padre, ¿no? Y en contraste, 72% de la gente dice, lo pasé bomba. Entonces sí hay una disparidad de casi 50 puntos entre un lugar y otro. Y toma eso, Xochitl, ¿verdad? No. Y después, exacto, oh, Dios santo. Oh, Dios mío. Por ahí, pues mira, números más o menos parecidos a los que acabas de mencionar, sí los hay. Bueno, aquí no me acuerdo cómo se llamaba National Treasure. ¿Cómo se llamaba en La Maldición del Tesoro Perdido? El tesoro Perdido, algo así se llamaba, ¿no? Es la de Nicolas Cage, Cuando ¿no? Nicolas Cage hacía películas familiares, cuando era una cara que hacía este tipo de películas como Hombre de Familia, o como esta, mismo caso, hay una distancia de 30 puntos de me gustó, no me gustó, entre crítica, 44%, y público, 76%. Y ya después, casos muy contemporáneos que me llaman mucho la atención son Super Mario, la película, que le gustó. Aquí ya no hablamos de 70s y 60s. 95% de la gente dice, me gusta, y la crítica no la aprueba. Se queda en números reprobatorios de menos de 60. Y claro.
¿cuáles andan en esa rodada también? Y no dejan de llamarme la atención, pero poderosamente, las nuevas versiones que ha traído Disney, que ya estamos hablando de películas que son de las más taquilleras de la historia. Aladdin, una película del 92 animada, divina, encantadora, y no es que la nueva no lo sea, pero es plano por plano copia, a excepción de que se monta un mensaje acorde con los tiempos actuales, pero Claro. la crítica aún así dice, pues está en 2.2, 57%, y la gente dice, no, espérate, 95%, nos encanta, y es la película 45 más taquillera de la historia con más de $1,000 millones. Entonces termina por convertirse en ese fenómeno insospechado, y lo mismo El Rey León. Para muchos es una película completamente innecesaria, la nueva versión, De entrada. que además no se sabe ni dónde colocarla porque es propiamente una animación, para todos aquellos que nos Sí. ven. Los leones no actuaron y tampoco va a actuar Mufasa en Mufasa. No son leones. No son leones. No Bueno, son leones. Disney nos dice, eso no lo considero una animación y háganle como quieran, ¿no? No es, Sí. es un live action, según ellos. Ok, porque súper reales. Pero aún así la crítica, los críticos dicen, pues no, a la mitad No. nos gustó y a la mitad no. Y la gente dice, espérate, 9 de cada 10 preferimos, bueno, más bien a 9 de cada 10 sí nos latió lo que vimos. Sí le gustó. Este Sí. ya la habíamos visto, no nos importa, se ven bien chulos los leones con su pelo bien bonito. Entonces, sí hay un divorcio gigantesco y El Rey León sigue estando hoy, esa nueva versión, tan olvidable además, porque no es una película memorable que digas, es que se hicieron unos cambios bárbaros, es que las actuaciones de los leoncitos, no, a final de cuentas, es olvidable la película y está en el top 10 histórico de las más taquilleras de todos los tiempos, con Claro. más de $1,600 millones. Entonces, esos sí son fenómenos que me llaman un montón la atención. Aquí no hablamos de películas de premios, sí las hay. No, todavía no. Entre estas ultrataquilleras, ya vamos a llegar a ellas, pero sí quería empezar con eso, con decir, este divorcio, lo primero que decíamos, entre taquilla y crítica, sí existe, porque aquí no importa, aquí hay muchos otros factores, es, ok, estuvo bien chula la película, y además llegando al cine me voy a llevar la palomera, que Dios santo, cada vez son cosas más elaboradas y más complicadas, Más grandes, además. más caras, más grandes, y personalmente, para aquellos que lavamos trastes, más difíciles de lavar, Sí. ¿no? O sea, ¿cómo vas a meter No se una pueden meter a la escobetilla ahí? lavavajillas, Exacto, además. no se pueden meter, se destrozan, entonces para verla y ya no es para comer palomitas, no le cabe nada, una tragedia, pero bueno, va a estar eso, va a estar la cajita feliz, va a estar el juguete, tiene un montón de marcas asociadas, que qué bueno que existan porque eso ayuda a hacer industria, pero ahí la crítica no tiene una labor, un impacto tan grande, sí es valiosa, siempre va a ser valiosa, no tiene un impacto en lo que la película va a acabar reflejando después, especialmente en taquilla y en aceptación y en sitios como Rotten Tomatoes, que aunque amablemente me incluyen en sus listas, yo estoy muy peleado con que se valoren las películas solamente a través de eso, ¿no? Hay gente que solo se guía por eso, y yo creo que en sitios como Rotten Tomatoes sí le juegan mucho al ejercicio del poder de opinar y de influenciar en cierto tipo de producciones con cierto tipo de creadores. Ese es otro tema y existe. Hay mucha gente muy inconforme que hace cine con la manera como Rotten Tomatoes califica. Repito, ese es otro tema. A lo que voy, y para ir entrándole más a la sustancia del podcast, este divorcio del que hablas, que dices es real, es un fenómeno que se explica desde muchísimos frentes, desde el mercado, los tiempos que vivimos, el juego a la nostalgia que siempre vente, las ganas que tiene, no las ganas, el derecho que tiene la gente a ir al cine, a no pensar en nada, más que en ver si los huevitos del león están bien puestos o no, ¿no? A la hora del Rey León. Pero yo, por ejemplo, a la hora de reflejarla con una película que no esté en esa lista, que era diferente, que fue de Disney y que también la vendieron como un live action, que fue la nueva versión del Libro de la Selva. Yo no sé cómo está la aceptación de la nueva versión del Libro de la Selva. De todas las que acabas de decir y de todas las que ha rehecho Disney, es la que más me ha gustado. Y esta película está buena por esto, pero a la gente no conectó. Eso en parte porque la película se vendió como otra cosa completamente diferente a lo que la gente acabó viendo. Y número dos, porque es una película distinta a las otras. El papel de la crítica aquí es decirle, orientar a la gente. Mira, las películas que te están vendiendo por acá se hicieron de esta forma o están cumpliendo este papel en este momento en la industria. Date cuenta que es una película en la que pues estás ejercitando menos tu labor como espectador. O sea, estoy tratando de
hacerle ver a la gente que el papel de la crítica no es uno único e indispensable, sino que viendo el cine al que se está refiriendo, tiene que jugar un papel distinto. Aquí es, en lo posible, devolverle a la gente su poder como espectador, diciéndole, aquí eres un espectador menos activo que en otras. Está perfecto, disfrútala así, pero date cuenta que es una película hecha para disminuir tu poder como espectador. En consecuencia, la crítica no puede hacer lo mismo en otras películas, y es ahí donde yo creo que en estos tiempos donde la cosa es o verdad o mentira, o negro o blanco, estamos perdiendo mucho, en principio, por mucho del trabajo de muchos, no digo todos, muchos influencers que le juegan justo a eso. Sí. ¿No? Aquí hay 10 razones, aquí hay 10 cosas en las que te tienes que fijar en la película. Y no sé qué opines tú, y ahorita ya me callo. Cuando alguien te dice eso, estas son las 10 cosas en que te tienes que fijar en la película, te están diciendo, yo te hago la tarea y la película es tan vacía que no tienes otra cosa que hacer más que buscar esto que te voy a dar antes de ver la película. El crítico debe decir, a ver, está perfecto que veas 20 veces El Rey León. Nada más date cuenta que ahí eres un poquito menos activo como espectador. Adelante, ve y ejecuta tu pasión por El Rey León. La crítica juega ahí, en ese divorcio taquilla contra calidad, un papel distinto a en otros tipos de cines. Si hay un podcast Cine Garage que se llama justo así, Taquilla contra Calidad, lo voy a pegar aquí abajo para que la gente pueda escucharlo también. Esa es mi consideración sobre ese divorcio, Edgar. No sé si estoy neceando mucho. No, en realidad no, creo que no en absoluto. Y además, justo ahorita pensaba que cuando decimos, ¿no? La crítica no tiene ningún poder en este tipo de productos, a veces sí. Pareciera que nunca sucede, pero hay casos en los que sí. Pienso, por ejemplo, en todo este universo de superhéroes que empezamos a tener de una forma atiborrada a partir de 2009, gracias a Iron Man, y a partir de ahí tuvimos 5, 6, 7 películas de superhéroes de diferentes estudios por año. Y entonces todas más o menos estaban montadas en el mismo machote, ¿no? En el mismo template. Marco, el molde. Más o menos el mismo marco de película de superhéroes con chistes, pero de acción, pero lo que sea. Y más o menos todos obtenían las mismas calificaciones por la crítica y todos más o menos hacían números estratosféricos de taquilla. Llegó la pandemia y la pandemia cambió el juego, porque empezamos a ver series de televisión en nuestra casa. Y entonces las nuevas películas intentaron incorporar a estos personajes de la televisión en las películas. Pero la gente que no los había visto en televisión decía, wow, ¿qué está pasando? No estoy entendiendo nada. Nada. Y entonces a partir de ahí sí se empezó a dar un divorcio entre todos, entre la taquilla, entre la crítica y los espectadores. Y entonces ya tuvimos el año pasado películas tremendamente vapuleadas por la crítica y por los espectadores, cuando en otras circunstancias venían de ser fenómenos. Y sucedió no una ni dos, sino muchas veces el año pasado. Pasó con Aquaman. Veníamos de una película de más de $1,000 millones, que en la crítica le había ido bien, como a todas esas. Como a todas, o sea, le fue como a todas. Y de repente ya tienes una película que está tremendamente baneada y que ya además no tenía sentido porque ese universo, como lo conocíamos, ya había desaparecido. Y vienes de un riel, ¿no? De un tren, el tren Marvel, donde todo lo que hacen funciona y funciona y funciona y funciona. Tienes un primer gran personaje protagónico mujer, Capitana Marvel, con más de $1,000 millones, y la película que le sucede de Marvels, justo con esta integración de personajes de series de televisión, termina por ser un flopazo que hace 80% menos. Y entonces ahí todos coinciden, coincide crítica, coincide público, y es, pues, ¿qué no son todas así? Y muchos volteamos a decir, pues es que muchas ya venían siendo más o menos así, chato, pero no te habías dado cuenta. Allá le aplica el amigos por fin se dieron cuenta, Exacto, ¿no? amiga, date cuenta, porque estábamos consintiendo el engaño, ¿no? Estábamos consintiendo que nos dieran cualquier cosa y cualquier cosa que decíamos está bien, cuando en realidad, si de las 30 nos saltábamos 8, no pasaba nada. No pasaba. Pero todas eran palomeadas por críticos, más o menos, y también diferentes niveles de críticos, y por gente. Pero ¿qué sucedió ya después de pandemia? Algo cambió con este universo tan sólido, y ahora estamos en un año donde ya se estrenó la única película de superhéroes de Marvel de este año, donde DC se está reconstruyendo, y ya veremos si volvemos a encontrar este hermosísimo matrimonio que tenían, superhéroes con taquilla. Pero ahí algo se rompió. Que sería además ideal si ese matrimonio
se convierte en un triángulo amoroso, ¿no? Que es crítica, taquilla y público, o sea, Exacto. calidad, taquilla y público contento. Exacto. Ese es el triángulo amoroso que uno como crítico debería procurar decirle a la gente, pidan eso, ¿no? Para que se haga. No estamos diciendo que por la crítica la gente cambió su punto de vista de las películas de Marvel. Alguien habrá tomado en cuenta la opinión de los demás y cuando pasa todo lo que nos acabas de decir, dicen, mira, pues si el señor viejito de allá atrás tenía razón, sí, todas las películas no son iguales, ya no me gusta que sean iguales. Eso es lo que tiene que hacer la crítica. Y lo he dicho desde hace muchos años ya, empoderar y en este caso reempoderar a quien ve para que demande sus derechos como espectador. Necesitan cine de entretenimiento de calidad, no películas calcadas unas de la otra. Exacto. En el caso de superhéroes, solo para cerrar el tema, qué triste fue ver el año pasado, dentro de toda esta avalancha que empezó con Ant-Man, ellos fueron los culpables de todo, empieza, se lleva entre las patas a medias cosas, a Guardianes no, porque ahí sí tenías una trilogía muy sólida, pero te llevas entre las patas a Blue Beetle, que era una película honesta, exactamente, diferente, además que tenía, si le querías poner hasta una cerecita, el tema de la representación, ¿no? De la representación hispana en el cine. Entonces tenía muchos elementos increíbles y termina por ser un flopazo que se llevaron entre las patas muchas otras. Entonces, exactamente. Sí, creo que la crítica aquí tiene que tener o tendrá un papel bien importante con siguientes blockbusters pretendidos de superhéroes. Claro. ¿Alguna otra variante de este divorcio entre crítica y vapuleadas que no esté en los superhéroes? Porque tenías aquí, no sé a qué le quieras entrar. Ya hablamos del cine mexicano, ya hablamos de cine familiar, pero no sé si quieras entrarle a otro de tu lista o yo doy algunas de las listas de la mía. Dale tú y ahora yo comento. Sí, comenta, porque vamos a hablar, repito, del papel que jugaba la crítica en el pasado. Y voy a dar nada más un ejemplo que en este caso espero conoce todo mundo. V de Venganza, ¿no? La película que prácticamente inauguró el cine, sí industrial, sí comercial, pero con cierta propuesta, estoy entrecomillando, rebelde, pero atrevida, digamos, ¿no? Una película inspirada en una novela gráfica que era como la tendencia en ese momento, la tendencia se empezaba a generar, es decir, se estaban montando, como decías tú, en un tren muy milenarista, ¿no? El mundo se va a acabar, pero podemos con eso. Una película bastante entretenida de ver, desde mi punto de vista, bien armada, y la crítica en su momento, anclada desde mi punto de vista en un cine previo al que estaba, no la estoy llamando revolucionaria, pero era una película distinta, se estaba montando en un tren que iba a llegar, no en un tren que ya estaba caminando. La crítica se le fue encima especialmente sobre el guión de las ahora hermanas Wachowski. La película sigue, o sea, tú ves ahora, ¿no? Las marchas a favor de Palestina, marchas rebeldes en contra, ¿no? De las reuniones del FMI, todo lo que tú quieras. La gente trae la máscara de V de Venganza, es decir, el impacto cultural de la película sigue vivo a estas alturas del siglo XXI. Sí. Y la crítica dijo que era una película enteramente superficial, completamente infantil y, por lo tanto, intrascendente a más no poder. Ese es un ejemplo que yo quiero dar, ¿no? Para ver qué opinas tú de lo que hizo la crítica en ese momento y de lo que se dice de ella ahora. Sí, creo que eso justo, previously on, este episodio, justo con lo que empezábamos, creo que a eso estaban apostando con la campaña de Megalópolis. De decir, vean, están fenómenos, ya nos pasó con nuestro director querido, pero existen otros fenómenos que lo recordamos bien, como este de Venganza. No la trató bien la crítica en su momento, se tardó en ocupar su lugar, hizo una taquilla relativamente decente, pues, sobre todo pensando que, lo que dices, no venía montada en ningún riel, no venía de la nada la película, venía de un momento donde las adaptaciones de este tipo de cómics a cine no eran la constante, eran la excepción, con este tipo de estéticas que sí rompían un montón con lo que estábamos viendo, y a final de cuentas la película tuvo que pasar tiempo, no tanto, afortunadamente, pero sí tuvo que pasar tiempo, algunos años, para que encontrara su lugar correcto. En su año fue, lo recuerdo perfectamente, tremendamente vapuleada, y con los años fue, pero no está tan mal. Oye, tiene estos aciertos. Oye, qué mal la tratamos, fíjate que sí estaba bien. Entonces,
Eso termina por pasar con contados fenómenos, este es uno desde luego, que me llama muchísimo la atención, de películas que en su momento sí fueron tremendamente vapuleadas por la crítica y a la mera hora mira, no está tan mal, hasta le tendríamos que haber dado premios, porque los merecían categorías técnicas. Y lo que yo creo es que pues la película, como hablábamos hace rato, Blue Beetle, de entre todo lo que hace, con todo lo comercial e industrial que es, porque tampoco es una película independiente, no estamos hablando de ese tipo de películas, era una película honesta. Y creo que la gente, el público, de nuevo, el público, cuando siente que le hablan directamente y de frente, responde y dice, a ver, esta película me quiere decir algo, voy a ver por dónde me está hablando. Y ve, a la fecha, la película tiene un impacto cultural muy marcado, ¿no? La película sigue siendo un clásico, es un disfraz de Halloween, no ha dejado de serlo. Y esa es la mejor forma de medirlo, ¿no? Si te convertiste en un disfraz de Halloween, es que la armaste en la vida. Hola, yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage, y quiero recordarles que si en este momento van directo a www.patreon.com/Cine Garage, van a encontrarse justo con eso, con nuestro perfil Patreon, en donde publicamos cada semana críticas a los estrenos, tanto en cines como en streaming, en donde hacemos cobertura de festivales, entrevistas, contenido extra para la gente que sigue al proyecto Cine Garage. Ustedes se hacen una suscripción, crean su propio perfil y con la pequeña cantidad que nos aportan mes con mes, dependiendo el nivel que ustedes elijan, se convierten en el corazón de este podcast, porque gracias a su ayuda, gracias a su aportación, nosotros podemos seguir generando el podcast Cine Garage, uno de los más escuchados en el continente, que llegamos ya a 40 países y en donde debatimos, además, entre la gente inscrita al perfil Patreon sobre lo que nos gusta, que es el cine. www.patreon.com/Cine Garage. Mil gracias a la gente que se ha sumado todo este mes. Estamos rompiendo récord de suscripciones. De manera personal, Ivana Álvarez, Maximiliano Hernández, Iván Feliciano Avelino, Samuel González, Ajax Díaz, Jorge Loria, Adriana Sánchez, David Vázquez, Julio Toledo, Josefa, ya están en el perfil Patreon de Cine Garage. Les quiero agradecer enormemente que se hayan sumado. Vengan, discutan cine con nosotros, debatan cine con nosotros, vean cine con nosotros, infórmense de lo que pasa alrededor de este mundo. Suscríbanse a www.patreon.com/Cine Garage y conviértanse en el cimiento fundamental de este podcast dedicado al cine. Ahí les espero, www.patreon.com/Cine Garage. Casos curiosos, igual, más o menos de la rodada, sin la calidad de esta película, pero donde la crítica dijo, bueno, más bien, donde la crítica primero vapulea la película, después dicen, no está tan mal, vamos a premiarla y vamos a recompensarla de alguna forma. Me acordé de Encanto de Disney. Se lanza la película y tiene el menor de los impactos en el mundo, porque no lo meritaba, porque si somos honestos, era una película más del canon de Disney. No era una película trascendente, bueno, sí era trascendente en el sentido de está presentando a la cultura colombiana, que no así había sido representada en cine. Pero no pasó nada con la película. No de esa forma, digamos. No de esa forma, pero o sea, le fue mejor a México, bendito Dios, con Coco, ¿no? Pero bueno, ahí estaba la película Encanto para representar a Colombia. Ajá. No sucede nada con la película, se estrena en Disney Plus un mes después y la película revienta cuando no se habla de Bruno. Y entonces la Academia de Hollywood, enloquece y dice, la madre, no está nominada, no se habla de Bruno. Entonces, la dejamos pasar. La dejamos pasar, digo, no la inscribieron tampoco, nominamos 2 oruguitas y a otra canción bien aburrida, y entonces vamos a recompensarla de alguna forma. Y entonces, pasan los meses, la película tuvo una corrida comercial muy discreta, pero entonces pareciera que los críticos de la Academia se arrepintieron, buscaron cómo compensar esa falta, y entonces toma tu nominación a Mejor Película, toma el número de apertura en la ceremonia, pero es que la canción no está nominada. No importa, cantemos, no importa, nadie se va a dar cuenta. Exacto. Tú dale. Y démosle el Oscar a Mejor Animación. Entonces dices, ¿qué demonios pasó aquí? O sea, eso se dio con ese arrepentimiento express. Te odiamos primero, vimos que fuiste un fenómeno y te intentamos compensar. Ya pasó, chiquito, no pasó nada. Ten tu premio, ten tu dulce. Ahí fue, claro, contrario a lo que dices, un arrepentimiento de todos, ¿no? Crítica y después público, que nos dejamos llevar por crítica. Aquí fue un arrepentimiento por completo de críticos. Claro. Vamos a premiarla con lo que sea porque dejamos pasar el fenómeno y teníamos tan pocos éxitos en ese momento que era, vamos a darle algo, para que no se sienta que se fue de vacío.
que es un papel de parte de la crítica, pues muy, muy poco ético, ¿no? Sí. Y de nuevo, voy a diferenciar la crítica en este caso, por muy mal que haya hablado de la película, yo ni siquiera quise escribir de ella. A mí como película no me gusta absolutamente nada. Pero si como crítico das un paso adelante y ayudas a la gente a entender este fenómeno que nos acabas de describir, en este caso el papel del crítico es decir, a ver, la película para mí no tiene valor cinematográfico, pero todo esto que está pasando alrededor, que también es cine, lo está haciendo la academia porque la academia a final de cuentas también tiene que ver y está influenciada por instrumentos económicos. Uh-huh. Están primero tratando de jalar más audiencia, claro. Y segundo, tratando de que la industria siga contenta con la academia. La academia no hace las películas. Los que hacen las películas están en la academia, que es muy distinto. Entonces, si el papel del crítico le ayuda a la gente a comprender todo lo que nos acabas de explicar, es un fenómeno distinto al decir, no vean la película, uy, qué Oscar tan inmerecido. No, a ver, los Óscares no se merecen ni se desmerecen. Es una fiesta de entrega de premios que tampoco tiene que ver con la calidad de las películas. Lo hemos visto muchas veces. De nuevo, con fenómenos como este, la crítica debe jugar un papel distinto y no lo están haciendo. Y a eso también le estaba apostando, como decías tú, Megalópolis, ¿no? Creo que fue un gran ejemplo, mi estimado Edgar. ¿Quieres irle al top 150 histórico de taquilla contra crítica, o te doy otro ejemplo de los míos? Échame otro, y del top 100 en realidad solo me faltan dos ejemplos en realidad. Uno es el que me interesa. Hay muchos divorcios muy evidentes, como son, ya habíamos dicho, películas familiares. Mi villano favorito, en particular la última, La Era de Hielo, es otro divorcio en el top 100. Ya habíamos platicado de este divorcio de superhéroes, Batman contra Superman, ¿no? Mi mamá se llamaba Marta, Escuadrón Suicida, que son divorcios muy obvios, pues. Pero hay uno que sí me llama la atención, Lugar 72 histórico, $900 millones, la película musical de concierto, musical de artista, biopic, más taquillera de la historia hasta antes de Oppenheimer, Bohemian Rhapsody. ¿Qué tenemos que decir de ella? Yo repito nada más lo que ya escribí de ella, ya están mis críticas en el perfil Patreon de Cine Garage. A mí como película no me gusta. Y aquí alguien dirá, es que sí se apega a la historia original, es que sí fue lo que pasó. Una cosa es lo que pasó y otra cosa es lo que como narrativa cinematográfica la película elabora, y es ahí donde yo la veo muy tambaleante. No acaba de establecer una narrativa para vendernos una idea real, ya no de Freddie Mercury, sino de Queen en general, ¿no? Creo que la película es tremendamente aburrida y que está apuntando a la única diana que tiene, que es el concierto final de la película. Todo está construido para eso, es decir, incluso como instrumento de mercado, se me hace burdo. Coincido plenamente y creo que coincidimos en el consenso de la crítica, estuvimos de acuerdo en eso. Y haciendo otros apuntes como que era una versión bastante deslactosada de lo que genuinamente había sido la vida de Freddie Mercury, pues te notaba la mano del resto de la banda para bajarle, ¿no? 2 rayitas y que se convirtiera en un producto familiar. Y en eso más o menos todos coincidimos. Era una película de... ¿no? Sí, así de... pues ya la vimos, ¿a dónde vamos, no? Exactamente. En eso se convirtió. Pero sucede que la película agarró una atracción bárbara en taquilla. Se convirtió en el fenómeno de otoño-invierno y siguió, y rodó, y rodó, y rodó, hasta que llegó temporada de premios. Se llevó un montón de nominaciones a los Óscares y se terminó llevando 5. Brincos dieran, incluyendo Mejor Actor. Sí. Brincos dieran la mitad de las películas que te gustan, o la cuarta parte, o la 10ª parte de las películas top 100 personal, por tener esa cantidad de Óscares. No es que lo estén buscando, porque nuestras películas favoritas no están buscando Óscares, pero Brincos dieran muchísimas películas que sí lo buscaban y sí lo merecían, volviendo a esa historia de merecimientos o no, pero aquí sucedió eso. Sucedió que la crítica sí dijimos, ahí hay un producto no de dudosa calidad, pero no es la calidad que netos están diciendo que tiene. Claro. Pero terminó enrolándose y haciendo $900 millones. Sigo sin creerlo, de verdad. Y sigo sin creer que haya terminado con 8 nominaciones o una bestialidad y 5 Óscares, eso sí me acuerdo. Incluyendo Mejor Edición, que está cortada con sierra eléctrica. O sea,
Sierra eléctrica y sin filo. Exacto, y sin filo, exactamente. Ahí todo disparejo, todo con cuchillito con tijeras barrilito, mano. Entonces, de nuevo, el papel de la crítica es, ok, ya hablamos mal de la película, ya les dije que cinematográficamente no tiene nada. ¿Te gusta? Está bien, pero vamos a entender el fenómeno a través del cual hay cosas que te pueden llamar más la atención y por eso probablemente te gusta la película, que no está mal que te guste. No, creo que la crítica ya a estas alturas no debe ponerse en el papel de decir si te gusta es que eres un tonto, como todavía lo sigue haciendo mucha gente por ahí, o como dicen también muchos influencers de eres tan tonto que te voy a dar el final explicado de Bohemian Rhapsody. ¿Qué me vas a explicar? O sea, yo puedo entender el final, mejor ayúdame a dialogar conmigo mismo en mi película, dame tu punto de vista, que creo que es el papel de la crítica contemporánea, y voy a ver a mí por qué me gusta o por qué no me gusta, ¿no? Porque luego ocurre también lo contrario, la crítica dice, tienes que ver esta película, va por acá, y pues sí, ¿no? Tu tía te dice, es que a mí no me gusta, mijo, ¿no? A ver, pues vamos a dialogarla, ¿no? Entonces, es un fenómeno interesante el de Rapsodia Bohemia, que, tratando de entrar al tema, choca y se complementa al mismo tiempo con otro fenómeno ahora del lado de la crítica, ¿no? La crítica que dice, pues sí, será muy Stanley Kubrick, pero, a ver, yo sé los mecanismos de Stanley Kubrick, ¿no? Como si Kubrick también trajera su fórmula y dijera, ok, ahora voy a hacer El Resplandor, pero con Tom Cruise. No, o sea, creo que cada película debe hablar por sí misma. Y es, de nuevo, papel del crítico poner eso en las mesas de discusión de la gente y entender que el Stanley Kubrick del 2001, la película, no es el mismo Stanley Kubrick del Resplandor, son personas diferentes. Claro. ¿No? O sea, tiene una maduración o un envejecimiento o rejuveneció. Son personas diferentes. No le podemos pedir a Stanley Kubrick las mismas películas todo el tiempo como si fuera la misma. Hazme lo mismo que hace 20 años. Cambié. ¿A qué voy? A que cuando sale El Resplandor, un grupo de críticos, creyendo conocer las mecánicas de Kubrick, que no existen, porque no es el mismo Kubrick, cada película es un Kubrick diferente. En consecuencia, esta teoría de yo sé cómo hace sus películas y en consecuencia esta es menor. Cuando sale El Resplandor, en ese pedestalito se suben muchos y destrozan a la película. Si alguien tenía derecho a destrozarla, convirtiéndose luego en lo que se convirtió El Resplandor, pues era el propio Stephen King, ¿no? Que el autor de la novela que dijo, a mí no me gusta. Ahora ya dice que le gusta, pero de nuevo, no es el mismo Stephen King ahora que el de hace 50 años, ¿no? Exacto. Él era, yo creo que el único con derecho para decir, a mí no me gusta porque mi historia iba más por acá. Pero la crítica, y aquí tengo algunas citas, Gary Arnold, crítico del Washington Post, llegó a decir que no recordaba una, comillas, película de miedo más ineficaz que esta, comillas, ¿no? Y Ann Wilson de The Guardian, que se vio, según esto, un poquito más buena onda. Fíjate, a esto me refería. Sus encantos se han debilitado. Hablando de Stanley Kubrick, no de la película, sino de Stanley Kubrick. Exacto, perdió sus superpoderes. Sí, ya, de nuevo, ya sé cómo hace cine, a mí no me viene a impresionar. Y además, lo que decías, ¿no? Ese pedestalito desde el que dices, yo voy a juzgarte a ti con base en tu cinematografía. Güey, no. O sea, no lo hagas. Detente, es como decirle, te voy a juzgar a través de tus TikToks. Pues no. O sea, no va por ahí, ¿no? El diálogo no está ahí. Y luego, pues, la cereza del pastel, los Razzies en su año, los premios que da la antiacademia, digamos, los premios a lo que ellos llaman lo peor del cine. Y ahí estoy preparando un podcast justo para hablar de cine malo y cine bueno a nivel de festivales. Los Razzies nominaron a Kubrick y a Shelley Duvall entre lo más malo de ese año. Fíjate nada más. Bueno. ¿No? Sí. Yo para darle a la gente el otro lado, ese pedestalito de, yo sé cómo, Del Toro nunca, no, a ver, pasó con Crimson Peak, un ejemplo que no me voy a dejar de mencionar. El 90% de la gente que la vio en el Festival de Morelia dijeron, Kubrick perdió sus encantos. Y yo, güey, estás viendo mal la película, acéptalo, también te puedes equivocar, haz un segundo texto, ¿no? Pero no vengas a subirte al pedestal para decir que ya sabes cómo tiene que hacer sus películas Guillermo del Toro. Se me hace ¿sabes? Darle una vuelta muy, muy maromera al asunto. Y quería dejar ahí el ejemplo del Resplandor, mi estimado Edgar. Te quería preguntar, ¿a ti te gustó en su momento, en los 90s, mediados de los 90s, Entrevista con el Vampiro?
Sí, mucho. A mí también, mucho. No solo porque yo soy darky desde chiquito, yo nací darky, o sea, yo nací darky, así, tal cual. O sea, tú naciste en la glorieta de los insurgentes antes de la Yo batalla de nací los Alps. esperando al emo. Yo dije, exacto, algún van año a llegar tendrán que aquí. llegar. Van a llegar, aquí me espero. Ajá. Dos, me gusta mucho la literatura de terror, en particular la vampírica. Y yo justo había leído Entrevista con el vampiro de Anne Rice, no sé, un año quizá antes de que se anunciara que se iba a hacer la película. Cuando la vi, ya según yo, con ojo crítico, ¿no? El ojo crítico juvenil que no sabe nada. Ahora tampoco sé, pero antes no sabía que no sabía. Dije, mira, qué divertida está, qué buena está, qué es. Me gustó mucho. A mí se me hace una gran película. Hay podcast de Entrevista con el vampiro aquí en Cinegara. Sí me gustó, Edgar. A mí lo pregunto porque justo lo que comentabas del Resplandor, aquí me recordó el efecto borrego. Es decir, salen críticos reconocidos a decir unas primeras reacciones si gustó o no gustó, pero sobre todo sale la autora a decir, es que tengo mis dudas con Tom Cruise. No me convence del todo. Y entonces todos como en manada dicen, sí, a nosotros tampoco nos convence. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cuestionable! Es Tom Cruise, no lo puede hacer. ¡Qué mal! Bla, 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 bla. Después la autora dice, no, fíjense que ya cuando va a estrenar la película y necesita un buen empuje taquillero, ahora sí me cae bien Tom. No sé por qué lo dije, fui una loca, me ofusqué, ¿no? Sí me gustó y todos van a decir que sí les gustó. Y entonces ahí te das cuenta de que, pues, qué convenencieros, ¿no? En algún momento puede llegar a ser la crítica. Justo eso, ¿no? Si el autor, que en efecto es el que tiene o el que puede validar si la adaptación estuvo bien o no, o le gustó o no, y puede dar su opinión, pues, más allá de validar o no, puede dar su opinión, porque es la obra original. Aquí sí fue un efecto por completo de manada, ¿no? Ya digo que de borreguismo. ya digo que sí, de borreguismo a todo lo que da, mano. Entonces sí fue un caso marcadísimo en los 90, sí, claro. Y la película sí fue un éxito en taquilla. A final de cuentas sí le fue muy bien en mercados nacionales, en mercados internacionales. Ya después tuvimos unas secuelas bastante lamentable, una después de la otra, y bueno. De las secuelas no vamos a hablar porque es un fenómeno distinto, ¿no? Pero la película, a ver, la película ahora es de culto y se le revisa cada Halloween, ¿no? Ya nada más con eso, ¿no? Exacto, y era una película atrevida, era una película sexy, era una película... pues adelantada, ¿no? Exacto, adelantada a su tiempo, y hoy lo estamos viendo. Pero en su momento, como era la superestrella Tom Cruise y la estrella en ascenso Brad Pitt, no lo alcanzábamos a ver. No veíamos de verdad lo adelantada que estaba la película, y en su momento se le juzgó a partir de una labor de borreguismo. Eso fue lo que le pasó. Claro, lo mismo creo que le pasó a Blade Runner. ¿Sí? A la primera, bueno, aquí hay que matizar un poquito, ¿no? La primera versión que se ve de Blade Runner no es la que quería Ridley Scott. Entonces, ahí podemos comprender impulsos como el de Roger Ebert, uno de los críticos más grandes que ha tenido Estados Unidos, ¿no? Que dijo, la película tiene el mismo problema que Los Replicantes. En lugar de carne y sangre, sus sueños son de hombres mecánicos, sin alma, ¿no? O sea, él sí entendió la película, no sé cuál vio, pero él sí entendió la película y aún así no le gustó. Ridley Scott quita la escena que le incomodaba, la película se vuelve tremendamente más oscura e impacta a toda una generación, a la mía, por ejemplo, ¿no? Que la vez de niño dices, a ver si el mundo es así, pues sí, ni modo, ¿no? Y a la fecha está en un clásico que tiene una de las mejores secuelas en la historia del planeta. La película tampoco fue bien tratada por la crítica y muchos críticos se fueron atrás de Roger Ebert, como dices tú. Ay, no, pues la película no tiene alma. Ay, no, pues la película no tiene espíritu. Ay, no, la película no tiene lecturas, cuando lo que más tiene es alma, espíritu y lecturas. Ya cuando empieza a caminar, ya nadie vuelve a escribir de ella, que creo que como crítico se vale, ¿no? Decir, a ver, la reconsidero. Ahora sí me gusta, antes no. A mí me pasó con Children of Men. Yo cuando vi Children of Men dije, no me gusta. No dije que fuera una basura, porque también el papel de la crítica ya no es ese. Yo dije, a mí no me gusta por esto y por esto. Maduré. Y entendí Children of Men y dije, wow, qué peliculón armaron, ¿no? Sí. ¿Se vale hacerlo? Por supuesto que se vale hacerlo. Si tienes miedo de que los views de tu Instagram bajen, pues sí, no lo hagas y quédate en ese lado. El papel de la crítica es otro. Yo también, ahí está el ejemplo de Blade Runner y le ha pasado a mucha más gente. Sí, y ahí una vez más, más bien, ahí es el ejemplo, la excepción de la taquilla no siempre tiene la razón. En su momento no fue una película taquillera
y nunca necesitó de la taquilla porque no tuvo otras visitaciones, no se reestrenó, o bueno, sí tuvo reestrenos, pero no estos reestrenos a la James Cameron, ¿no? De otras 2,000 salas en todo el mundo, ¿no? Tuvo estrenos pequeños de aniversario, es decir, su culto no se hizo a partir de la taquilla, se hizo a partir del mercado doméstico, donde la alcanzábamos a ver en VHS en su momento, claro, después en DVDs, después en streaming, y entonces a partir de ahí se construyó esa revaloración y esa película de culto que se hizo. Que luego le pasó, a ver, dime tu caso similar. No, es que uno que yo tengo muy presente de mis años de adolescencia fue Showgirls. Una película por ejemplo, que en su momento fue sí. Vapuleadísima. La hicieron haciendo este director, cómo se le ocurre. Es un papel de migrante chato, eso quería demostrar justamente, ¿no? Justo eso quería llegar el director. Claro. Años después, y esta sí fue una película de muy lenta tracción para recuperar a los críticos. De a poquito hemos dicho, no, pues mira, sí estaba bien, mira, sí tenía apuntes tremendamente valiosos. Se estrena un documental a propósito de la película, Juno Naomi, y entonces tenemos una revaloración completa de la película. La taquilla, una vez más, no ha tenido reestrenos, no ha tenido estas segundas visitaciones a nivel masivo, pero la película terminó por encontrar su lugar a pesar de lo que la crítica injustamente dijo en su momento. Claro, lo mismo le pasó a Donnie Darko, que tampoco le gustó a la crítica, y a nivel cineclubes y DVD se volvió todo un fenómeno. Y en México hay un tema, hay un ejemplo muy claro que me gustaría comentar, especialmente para elaborar otra vez un discurso alrededor de lo que la crítica tendría o sería deseable que hiciera en estos años El Estudiante, Edgar. Una película que en cines... ahí caminó, ¿no? Caminó muy lento, se convirtió en un sleeper hit, es decir, película que salió con muy poquitas salas y fue construyendo, terminó con números medianos, pero para como empezó con tan poquitas salas a como terminó, hizo su ronchita, ¿no? Hizo su pequeña bola de nieve. Pero luego llega en DVD y la película explota, ¿no? Se vuelve uno de los fenómenos de ventas más grandes de su época, a nivel de consumo hogareño, como decíamos hace rato. Creo que ahí los números del Estudiante es donde están realmente gordos, Edgar. No sé si tengas el dato, pero yo sé que vendió muchísimos DVDs y que todo el mundo conoció la película, todo el mundo, quiero decir, ya a nivel masivo, justo a través del consumo doméstico, no de la exposición en cines, que aquí es donde está el fenómeno. Ahora lo expongo rápido para que nos des tu punto de vista. En su momento, alguna parte de la crítica mexicana dijo, la película está bien. Otra parte de la crítica, y aquí recuerdo a mi queridísimo amigo Joaquín Rodríguez, y yo coincidí con él, tanto que no quise escribir de ella, sino más bien elaborar discursos alrededor de ella, que dijimos, esta película no solo no está bien, sino que es tremendamente peligrosa. Lanza un discurso ultraconservador, antilibertades por todos lados, y es peligroso que la gente esté consumiendo este discurso creyendo que la película es buena no en cuestión de calidad, sino que es buena en que no tiene ningún tipo de perjuicio. Creo que ahí el papel de la crítica es, a ver, doña tía de Querétaro, vela, ¿no? Sí. Vela y a lo mejor te va a gustar, pero ojo, es una película que está atentando contra libertades y derechos por los cuales se está peleando en este momento en este país, y desde ahí es peligrosa. ¿Sí? Si la ves con eso en mente, tía de Querétaro, adelante. Pero no ignores el discurso para querérselo vender a alguien más tratando de que lo ignore también. En ese momento, y me acuerdo perfecto de la plática que tuve con don Joaquín, que debe estarse riendo en este momento en la octava dimensión desde donde nos ve, dijimos, eso es lo que tendría que estar diciendo la crítica en este momento. El peligrosísimo discurso de una película como El Estudiante, especialmente con el éxito que está teniendo y la aceptación que está teniendo en todo el país. Eso fue lo que desde mi punto de vista pasó con El Estudiante, Edgar. Y por ejemplo, yo corrí junto con los otros críticos que dejé pasar ese mensaje, lo pasé de largo porque me llamaba más la atención el fenómeno taquillero. No lo vi. Y con los años dije, oye, sí, espera, si es una película atípica en cuanto, es decir, este tipo de películas con este tipo de mensajes rara vez revientan en taquilla mexicana, no es como este subgénero tan estadounidense de faith-based movies, ¿no? De películas que tienen un componente religioso importante. La Pasión de Cristo, por ejemplo. Aquí eso casi nunca pasa. No era propiamente una película religiosa, pero sí tenía este mensaje ultraconservador. Y eso me lleva a un segundo ejemplo que sí queda en las ultrataquilleras mexicanas,
entre las 5 más taquilleras de la historia, ¿qué culpa tiene el niño? Sí. Me acuerdo que la fui a ver al cine y me lo pasé bomba. No sabes, ¿eh? Me reí como no tienes idea, me divertí muchísimo. La sala era una explosión de risas por todos lados. Qué increíble, qué genial. Y de repente salgo de la película y digo, güey, ¿pero de qué nos estábamos riendo? Nos estábamos riendo de una violación y de una campaña o de una película completamente antiaborto. Que una vez más era, en ese momento, de ese México, de ese año de 2016, si con algo se estaba hablando, era de la legalización del aborto en las diferentes entidades del país para que pudiera ser ley. Entonces, sí me espantó muchísimo esa situación. La crítica está dejando pasar de lado este discurso porque lo estamos pasando bomba con Carla Sousa, que es encantadora, ¿no? Y porque además la película tuvo muy buena taquilla. Entonces, de repente sí hay un papel de la crítica que tiene que romper con eso, ¿no? Sí. Y yo no está muy mal que me eche flores a mí mismo, pero yo por eso ignoro normalmente los números en la taquilla a la hora de valorar una película desde su discurso. Lo puedo hacer técnicamente, que creo que ya está pasado de moda. Lo puedo hacer a nivel de efectos digitales, y que creo que también ya está pasado de moda. Creo que el estándar de películas que tenemos ahora ya nos da chance de obviar si la película está, entre comillas, bien hecha o mal hecha, y entrarle a lo real, que es el discurso. Mucha gente en ese momento, espantada por los números de taquilla, dejó pasar el discurso y vendió en sus comentarios, estoy entrecomillando también, en sus comentarios pues sí está padre, por miedo a ir contracorriente cuando creo que la crítica tiene de entrada ese papel fundamental, ir contracorriente de muchas cosas, despertar el ojo crítico de la gente. Y lo voy a repetir, reempoderar al público. Ese es el papel de la crítica y en ese momento tristemente se perdió. Exacto, y yo, por ejemplo, ahí acepto mi mea culpa de cuando veo un fenómeno taquillero mexicano, te vas con los números. Pero hay tan poquitos que entonces digo, esto es la nota para mí. Es que tiene tal discurso, no me importa el récord de taquilla. Cuando genuinamente hay cosas que espantan. O sea, lo veo venir, eso será, si es que la película se estrena en cines, con la película de Omar Chaparro. Aquí sí lo tengo que decir de adelantado. Ya la vi en el Festival de Guadalajara. Sí, me espanta el discurso que trae la película, pero seguramente va a ser un taquillazo a la Radical o a actor taquillerísimo que se pone serio y que tiene una película con un discurso que sabemos puede funcionar con cierto tipo de público, el que ya tiene naturalmente por taquilla y el que además le gustan estos discursos. Entonces, ahí lo dejo para el futuro, futureando que eso puede pasar, pero ya no lo dejé pasar como sí lo hice con estas otras dos. Muy bien, muy bien. Ahí queda la marca en el podcast. Yo nada más por mencionar películas malas. Bueno, Crepúsculo es un fenómeno aparte, ¿no? Sí, la película es infame por donde la veamos, muy peligrosa también en el discurso, e hizo millonadas. Sí, creo que no Dios vale. santo, o sea, vete con el vampiro, diga lo que te diga. No, no lo hagas. Red flag por todos lados. Hay un podcast también sobre Crepúsculo y sus discursos antiliberales. Lo voy a pegar también aquí abajo para que la gente lo escuche. Hablo del perfil Patreon y de la página de Cine Garage. Ahí les pongo, además de los otros podcasts a los que nos referimos, la lista completa de películas que se mencionaron y las ligas para verlas en plataformas. Pero bueno, a Butch Cassidy and the Sundance Kid, que ganó 4 premios Oscar, le fue mal en crítica. Ya mencionamos Al Resplandor, ya mencionamos a V de Venganza. Don't Look Up de Adam McKay, también la crítica la destrozó. Yo creo que era una película que hablaba de cosas que iban a venir, no de que estaban pasando, y desde ahí la valoré. Ya hablamos de Blade Runner, a Psicosis de Alfred Hitchcock le fue muy mal, al cine de David Lynch en general le va muy mal. Señoras y señores, a Star Wars en el momento de su estreno le fue fatal. Fatal con la crítica. Sí, claro. Entonces, a lo que voy es, valoren, recuperen su poder como espectadores, lean crítica de cine, la más que puedan, no estoy diciendo nada más aquí, no más allá, lean, ábranse a todas las opiniones, dialoguen la película. Se vale que no les guste una película que a los demás sí les gustó, y se vale que les guste una película que a los demás no les gustó. Eso no tiene nada de malo, nada de trágico. Es el ejercicio que tenemos que hacer enfrente de algo que es industria, que es mercado, que es arte sobre todo, y que es al mismo tiempo un instrumento de comunicación. Entonces, creo que la crítica tiene que tener un papel diferente al que teníamos en ese momento, y creo que tomar como pretexto el avance de Megalópolis nos sirvió para cotorrearla chido, Edgar. Exacto, nos sirvió, pero perfecto. Un último ejemplo, Los Olvidados. Los Olvidados, hombre.
pateadísima la película en su estreno, quiten esa película tan horrenda de los cines mexicanos. Bueno, ya la quitamos, nos la llevamos al Festival de Cannes. Regresa del festival, no hombre, qué cosa tan maravillosa, ganó premio, pónganla en todos los cines. Es una historia tan antigua como Los Olvidados o como muchas más en el pasado, y qué buen tema, la verdad, estuvo. Si hay votos suficientes, te comprometo aquí malamente a que haya segunda parte. Pero por favor. Pero que la gente deje mensajes abajo del podcast, ahí en donde no importa la plataforma donde lo escuchen. Si hay mensajes suficientes, me cae que hacemos una segunda parte e invitamos, evidentemente a ti, pero a alguien más como para triangular más las opiniones. Esto me parece todavía más sabroso que nos hable más desde la crítica. Yo traje los números, ahora que alguien nos hable dos de la crítica y uno de la taquilla. Me gusta. Perfecto. Me gusta la idea. Por ahora, mi estimado Edgar, ¿dónde te puede leer la gente? ¿Dónde te pueden ver? Estás en todos lados, como siempre. Pues mira, ahorita estoy un poco más en El Heraldo Televisión, los viernes, en Tiempo de Negocios, y también estoy en Paloma y Nacho, todos los lunes en el reporte de taquilla y en mis redes sociales, El Apanco, donde estoy hablando de cine mexicano, de números y algunos hilos que por ahí estoy armando de películas que hacen aniversarios, que están muy chulos. Muy bien. Yo recomiendo mucho que sigan a Edgar. Te agradezco enormemente, camarada, que hayas venido a grabar este podcast Cine Garage. Te mando un gran abrazo. Síguele con los números. Aquí se trata de debatir y eso es lo sabroso. Te agradezco enormemente. Mil gracias, Edgar. A ti, de verdad, qué placer. Y pues sigamos escuchando y viendo cine. Muy bien. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.